Hola, bienvenidos a Medicina Graficada. Hoy les traje un tema de la asignatura de Cirugía 1 que es esterilización. Les voy a mandar un saludo cordial a todos los estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina de la Universidad Gabriel René Moreno que están cursando esta materia. Y espero que este material les sea de utilidad. Sin más que agregar, pues comencemos. La esterilización simplemente es la destrucción total de todas las formas de vida, de los materiales que entran en contacto con el campo operatorio a través de dos agentes físicos y agentes químicos. Desinfección es la destrucción de microorganismos patógenos, excluyendo en general las esporas resistentes. Bien, acá tenemos un cuadro comparativo que son los procedimientos de desinfección, agentes físicos y agentes químicos. En agentes físicos tenemos el calor húmedo, representado por la pasteurización, y la luz ultravioleta. Bien, en los agentes químicos tenemos líquidos como alcohol, glutaraldehído, cloro o compuestos clorados, agua oxigenada, ácido peracético, clorhexidina y los iodoforos. Esterilización tiene la finalidad de eliminar por completo o destruir todas las formas de vida microbiana. De todo material a esterilizar debe sufrir un escrupuloso proceso de lavado con limpieza de sangre, pus y otras secreciones. Este lavado es hecho con agua y detergentes apropiados por medios manuales o en lavadoras ultrasónicas y posteriormente se va a realizar el enjuagado. Bien. Luego, antes de la esterilización propiamente dicha, se debe considerar tres principios generales que son de observación obligatoria. Bien. Que son, primero, el instrumental, al iniciar la esterilización, debe poseer el menor número posible de microorganismos. 2. Todas las partes componentes necesitan estar dispuestas de manera de ser accesible al mente esterilizante. El empaquetamiento debe ser realizado de tal manera que la esterilización sea mantenida hasta el uso de los instrumentos. Bien, son dos los métodos utilizados en la limpieza del instrumental, que sería una manual y una de ultrasonido, o ultrasónico. Bien, y en el método manual los instrumentos son lavados en agua fría con detergentes usando una escobilla rígida. También puede usarse pomada de esmeril para la limpieza de las uniones articulares de los instrumentos, ¿no? Para llegar a esos lugares donde no se puede llegar. Y pues en el método de ultrasónico la limpieza ocurre por el efecto producido por el pasaje de alta frecuencia del agua. La limpieza es hecha en tres fases, que es la primera, inmersión de los instrumentos en un tanque con agua y detergente. En este último actúa como importante término humidificante. Segundo, la acción de pasaje de alta frecuencia del agua de 18 a 20.000 ciclos por segundo. Bien. Y tercero, la remoción de detritus por el agua. Muy bien, la lubricación de los instrumentos es condenado. Cualquier sustancia extra interfiere con la esterilización
excepción hecha con el silicone líquido lubricante. En un concepto absoluto, la esterilización sería el proceso que garantizaría la completa ausencia de vida sobre cualquier forma. Bien, el proceso de esterilización debe depender de dos características esenciales. A, que sería el poder esterilizante. Cuanto mayor el poder esterilizante, menor tiempo y viceversa. Bien. B, el tiempo de acción. El tiempo de acción está determinada por tres tiempos parciales, que serían su subdivisión: el tiempo de penetración, que es el periodo exigido para que todo material tenga la temperatura adecuada para la esterilización. El tiempo de mantención, periodo en el cual la temperatura es mantenida para conseguir completa esterilización. Bien, y tercero, el tiempo de seguridad, que es el aumento de los anteriores para completar el proceso. Muy bien. Luego tenemos los principales medios de esterilización que son utilizados en un centro operatorio, que son medios de esterilización que serían físicos. Ya en estos físicos se subdivide en lo que es radiaciones por ultravioleta gamma, por rayos gamma, y esterilización fría estaría dentro de este grupo de radiación física, ¿no? En segundo lugar, dentro de lo que son el grupo físicos, tenemos el de calor. El de calor tenemos el vapor sobre presión y el calor seco de Paupiniel en horno seco, ¿no? Y tenemos el grupo principal de químicos, ya que estarían el óxido de etileno, la glutaraldehído y los formaldehídos. Vamos a comenzar con la radiación ultravioleta. Ya, los rayos ultravioletas son producidos por lámparas especiales, como podemos observar en las imágenes. Tienen reconocida lo que es su acción bactericida sobre gérmenes en suspensión. Son usados para mantener bajos índices de bacterias del ambiente, sobre todo en el quirófano y en laboratorios. Generados por lámparas suspendidas sobre las puertas de acceso a las salas de almacenamiento de materiales esterilizados. Su distribución debe ser uniforme. Como pueden observar, ahí dentro del quirófano están las lámparas de este rayo ultravioleta para desinfectar el ambiente, ¿ya? Y también algunas cámaras específicas. ¿Ven? Entonces, estos rayos gamma, ya la radiación gamma, es generada a partir del cobalto 60. Este cobalto 60 en estas cámaras especiales. Dos efectos letales suceden sobre los microorganismos, que serían un efecto directo de ionización en sus moléculas bacterianas y un efecto indirecto que resulta de la difusión de radicales producidos a partir de las moléculas vecinas, ¿no? Luego tenemos pues el hidrógeno libre, que elimina a los microorganismos, y pues los materiales a esterilizar debidamente acondicionados en papel especial de celópoli, ¿ya? Son introducidos automáticamente en las cámaras de irradiación, donde permanecen en esterilización durante 10 horas. Muy bien, continuamos con el calor. El calor es el medio más utilizado para destruir microorganismos por ser seguro, económico y no deja residuos tóxicos durante la esterilización. La mayoría de los microorganismos mueren entre 50 a 90 grados centígrados. Las más resistentes son, las esporas bacterianas.
La muerte de las bacterias ocurre por alteraciones irreversibles de las proteínas protoplasmáticas que se coagulan por la acción del calor, este proceso llamado desnaturalización microbiana. ¿Ya? El calor es utilizado en dos formas, el vapor sobre presión y el calor seco. Luego tenemos lo que es el vapor de agua a presión, que sería el autoclave manual a vapor. ¿Ya? Un autoclave es un dispositivo que sirve para esterilizar material médico o de laboratorio utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura. La utilización de una autoclave inactiva todos los virus y bacterias. El sistema de autoclavaje es una aplicación estricta en los hospitales, en los procesos de limpieza, de desinfección y esterilización. Esta brinda seguridad a los pacientes y a los trabajadores de salud. Dichos procedimientos son indispensables en el control adecuado de las infecciones intrahospitalarias. Un autoclave está constituida básicamente por una cámara rígida y hermética que incluye una puerta con dispositivos de seguridad para permitir la introducción de los objetos a esterilizar. Esta cámara lleva instalados dispositivos para medida de presión y temperatura superior a la del ambiente, así se evitará cambios indeseables. Y pues los ciclos más habituales que los fabricantes incorporan en los autoclaves son el ciclo de 105 grados centígrados. Solo se puede hablar de desinfección y no de esterilización, ¿ya? El ciclo de 105 grados centígrados solo llega a desinfectar. Los ciclos de 120 grados centígrados, este se aplica para la esterilización general de instrumentos, guantes y tejidos clínicos. El ciclo de 134 grados centígrados, en este se esteriliza el material quirúrgico. Y el ciclo de 143 grados centígrados, este ciclo rápido para esterilizar fundamentalmente instrumentos cuyo uso sea independiente o urgente. Luego tenemos un ciclo de esterilización en autoclave, comprende el cambio de aire a la admisión, cambio de vapor y el secado de los materiales. El cambio de aire en el interior del autoclave, en el interior de los objetos a esterilizar, es de mucha importancia para que el vapor entre en contacto con toda la superficie de los artículos en ella colocados. Existen dos tipos de autoclaves que se relacionan con este detalle de funcionamiento, que serían los autoclaves de agotamiento por gravedad, donde el vapor empuja para afuera el aire frío, más pensado a través de una válvula colocada en la parte inferior del autoclave. La autoclave de alto vacío, donde el agotamiento del aire sucede antes de la entrada del vapor, de manera que la penetración de los artículos es casi instantánea, reduciendo bastante la duración total del ciclo de esterilización. Luego tenemos lo que es la admisión de vapor existente en tres componentes, que sería el tiempo de penetración del vapor, que es el tiempo necesario para que a la carga llegue la temperatura de la cámara. También tenemos lo que es el tiempo de esterilización, que sería que varía en función al grado de limpieza y del tipo de material a esterilizar. Luego sucede el agotamiento de vapor, que es hecha por una válvula, debiendo ser lenta en la autoclavación de líquidos para evitar la ebullición, extravasación o ruptura del recipiente. Finalmente ocurre el secado de los materiales a costa del calor de las paredes de las cámaras en una atmósfera rarefacta, que en las autoclaves de agotamiento por gravedad la presión negativa de secado es de orden de 2 a 10 milímetros de mercurio.
generados por un sistema de efecto de Venturi con una duración de 15 a 45 minutos. Aquí tenemos un cuadro comparativo que nos va a indicar respecto a lo que es las temperaturas, tiempos de esterilización por el calor húmedo en las autoclaves. Tenemos calor húmedo, vapor por presión, temperatura y tiempos. Temperatura de autoclave, que aquí vamos a tener de 121 grados centígrados y 132 grados centígrados, ¿no? Aquí tenemos el tiempo de esterilización en minutos. Aquí tenemos ya las fases, ¿no? La fase de penetración, la fase de mantención, la fase de seguridad, y aquí tenemos el total. En 121 grados centígrados tenemos 3 de penetración, 12 de mantención, 0 de seguridad, y en total tenemos 15. En 132 grados centígrados tenemos 1 de penetración, 2 de mantención, 1 de seguridad, y en total 4. En el calor seco, ya muy utilizado en hospitales, en laboratorios, es generado el calor en estufas calientes o resistentes o resistencias eléctricas a la temperatura de 140 y 180 grados centígrados. La actividad letal del calor seco sobre los microorganismos se debe a la oxidación del protoplasma celular. Se conoce que el calor seco es menos penetrante que el húmedo. El proceso requiere temperaturas mucho más altas y mayor tiempo de exposición. Las estufas poseen un termómetro en el techo, un regulador de temperatura y un termostato que mantiene la temperatura a niveles constantes. Aquí tenemos un cuadro comparativo que están remarcando los padrones mínimos para la esterilización del vapor sobre presión. Bien, aquí tenemos respecto al autoclave, y acá tenemos materiales, por ejemplo, ropas envueltas en papel o tela, instrumentos metálicos, ya tenemos guantes de goma, catéteres de drenajes, tubos de goma con lumen húmedo, tenemos hilos de sutura, jeringas, láminas de corte, líquidos en frasco, y acá tenemos la gravedad y tenemos el alto vacío. La gravedad de 121 grados centígrados y en minutos, nos va a indicar en minutos. Acá 132 grados centígrados también en minutos, y acá en alto vacío 132 grados centígrados también en minutos, ¿no? O sea, el tiempo que requiere en minutos a esta temperatura y a qué tipo de material vamos a colocar en lo que es el autoclave, ¿no? Por ejemplo, aquí los hilos de sutura, ya en 121 grados centígrados va a tener que estar en 30 minutos. Por ejemplo, acá en las láminas de corte, de sierras y tijera, en 132 grados centígrados se va a tener que colocar en 10 minutos. Bien, otro ejemplo, los guantes de goma, aquí en el alto vacío en 132 grados centígrados, pues va a estar en 4 minutos en relación al tiempo, ¿no? Y así sucesivamente. Acá tenemos otro cuadro que son temperaturas y tiempo de esterilización por el calor seco. Bien, tenemos aquí la temperatura de operación, tenemos acá el tiempo en minutos, ya. Aquí tenemos las fases de penetración, mantención y de seguridad, y en relación a los grados centígrados, 160 grados centígrados, el tiempo de penetración va a ser de 15 a 20 minutos, el tiempo de mantención 30 minutos, el de seguridad 15 minutos y un total de 60 a 65 minutos. Si el caso es de 170 grados centígrados, el tiempo de penetración va a ser de entre 15 a 20 minutos, de mantención 12 minutos, de seguridad 6 minutos y en un total de 33 a 38 minutos. El caso sería, si es de 180 grados centígrados, pues la penetración de 15 a 20 minutos, la mantención de 5 minutos, seguridad 2.5 minutos y un total de 22.5 y 27.5 minutos.
Y aquí tenemos otro cuadro respecto a los padrones mínimos para la esterilización por calor seco. Y aquí tenemos los diferentes artículos que podemos poner en este autoclave de calor seco. Y acá tenemos los tiempos de exposición en minutos. Si vamos a colocar jeringas con agujas montadas, pues vamos a tener que colocar en 160 grados centígrados, y el tiempo de exposición sería para el algodón de 15 minutos y para hojas de aluminio 60 minutos a 160 grados centígrados, ¿no? Y si vamos a colocar, por ejemplo, agujas huecas en envoltorios de algodón, pues el tiempo de exposición va a ser 60 minutos en 160 grados centígrados, ¿no? Y pues también, por otro ejemplo, si vamos a colocar gasas vaselinada o grupos de 20 unidades de cajas metálicas, pues el tiempo de exposición va a ser 150 minutos para 160 grados centígrados, ¿no? Y así sucesivamente pueden detallar lo que es el tiempo de exposición y en grados centígrados. Los medios químicos, ya hemos avanzado los medios físicos, ahora vamos a ver los medios químicos de esterilización. Pues simplemente son agentes químicos para esterilización, son germinicidas potentes que destruyen bacterias, hongos, virus, esporas bacterianas en tiempo que varía de 4 a 30 horas. Bien, son bastante utilizados para ser de aplicación práctica y muchas veces son los agentes preferidos porque muchos materiales son dañados por el calor, como instrumentos de cortes finos, instrumentos con sistemas ópticos, de lentes delicados o construidos de materiales sintéticos termolábiles. Son materiales delicados, entonces hay que saber con qué medios químicos ocuparlos, de esterilizarlos, ¿no? Y tenemos el óxido de etileno, tenemos el glutaraldehído, el formaldehído, que presentan poder esterilizante confiable. Está de acuerdo al EPA de los Estados Unidos. Estos agentes eliminan los microorganismos por la alquilación de ciertos radicales de las moléculas, entonces se los considera nuevamente reitero ya que estos agentes son eliminados, los microorganismos, por la modalidad de alquilinización, ciertos radicales libres de las moléculas bacterianas. El primer agente químico, pues tenemos el óxido de etileno. El óxido de etileno es un agente químico con alto poder microbicida, que puede ser utilizado para esterilizar artículos sensibles al calor y a la humedad. Su acción microbiana se produce por la alquilación, por el exabrupto, es por la alquilación de la pared celular del microorganismo, ya que habilita a la célula para tener un metabolismo normal o reproducirse. Es una sustancia altamente explosiva, solo debe ser manoseada con equipo apropiado y con personal entrenado. El óxido de etileno es un gas incoloro a la temperatura ambiente que se liquidifica fácilmente por el enfriamiento y compresión. Es el método más práctico y eficaz para esterilizar materiales termosensibles, tales como dispositivos de neurocirugía, catéteres urinarios y catéteres cardíacos, equipos electrónicos, válvulas implantables, marcapasos, instrumental de cirugía general, artroscopía, laparoscopía, oftalmología, en la especialidad de oftalmología, materiales relacionados con la oftalmología,
otorrinolaringología, estética, maxilofacial, gomas, plásticos, guantes, drenajes, sondas, material de odontología, también ropas descartables, envases, dispositivos médicos en general. El gas es aplicado en cámaras especiales que tienen la forma de autoclaves a vapor sobre condiciones controladas de la humedad en una temperatura de 55 a 60 grados centígrados, con presión y concentraciones. Está considerado como un producto tóxico para la piel, mucosas y aparato respiratorio. La exposición mantenida produce quemaduras, irritación, síntomas generales como fatiga y vómito. Estudios experimentales han demostrado que es cancerígeno en animales y potencialmente cancerígeno en humanos. Aquí tenemos un cuadro comparativo que son los tiempos mínimos de aireación, ¿ya? Después de esterilizar estos materiales con óxido de etileno, sí o sí se necesita que se aireen, sí o sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, guantes y plásticos finos, tiene que airearse por lo menos 6 horas, guantes y plásticos gruesos, se tiene que airear por lo menos 24 horas, marcapasos internos, tiene que airear por lo menos 4 días, guantes, catéteres y materiales de bolsas plásticas tienen que airearse unos 7 días, tubos usados en cirugía cardíaca tienen que airearse 7 días. Bien, en relación a la temperatura ya que alcanza el gas para que sea idónea es de 60 grados centígrados. De esa forma penetra más fundamentalmente en los artículos de esterilización y las células de las bacterias. La humedad es necesaria para que actúen sobre las esporas. Si éstas están muy secas y deshidratadas, no son destruidas. La humedad ideal es de 50%, nunca por debajo de los 30%. El tiempo empleado es de 3 a 6 horas, dependiendo de la concentración y la temperatura. Al finalizar la esterilización, se debe proceder a la ventilación o aireación del material expuesto al óxido de etileno para remover los residuos y derivados tóxicos. Los residuos que podrían ser retenidos de los artículos quirúrgicos pueden lesionar no solo al paciente, sino también a todo el personal médico. Los guantes pueden quemar las manos, los tubos conductores de sangre pueden lesionar los eritrocitos y provocar hemólisis. Tubos endotraqueales mal aireados pueden causar traqueitis, necrosis tisular. Entonces es esencial, fundamental la aireación de estos artículos médicos o materiales médicos, también operatorios, que han sido esterilizados con óxido de etileno, ¿no? La inhalación del gas en concentraciones superiores a los 50 partes por millón pueden provocar náuseas, vómitos y desorientación mental. Luego, no se debe olvidar la posibilidad de interacción de ciertos materiales plásticos con el óxido de etileno formados derivados tóxicos. Por ejemplo, el clorato de polivinil puede inducir a la transformación del gas en clorhidrina etilénica, ya que puede, como resultado de la presencia de restos de cloruros o del ácido clorhídrico residual. Un artículo de este clorato de polivinil, pues esterilizado anteriormente con rayos gamma, es más peligroso aún por motivo de la formación de radicales nocivos durante la primera esterilización. El conocimiento de este hecho es importante cuando se pretende, por motivos de economía y reaprovechar elementos descartables por la facilidad de la esterilización del óxido de etileno hoy existente.
Entramos al otro componente químico de esterilización, que es el glutaraldehído. El glutaraldehído es un dialdehído con actividad germinicida. Las dos formas de presentación básica del glutaraldehído son una que es activada o alcalina, activada o alcalina, y la otra es potencializada o ácida. Se presenta en concentraciones de 2 grados, en 2%. La solución activada resulta de la adición de bicarbonato de sodio elevado el pH de la solución inicial para la alcalinización. Esta solución es bactericida, fungicida y virucida en 10 minutos de exposición. No se pueden olvidar eso. Es tuberculosida, ahí dice tubercucida, es tubercucida entre 20 a 30 minutos, o sea que va a eliminar a lo que es el bacilo de Koch, ¿no? Al bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculae, ¿ya? Entonces, ¿pero en qué tiempo? Entre 20 a 30 minutos de exposición. Es esporocida entre 30 a 10 horas, y la activación y la potenciación del glutaraldehído tornan la solución inestable, perdiendo gradualmente su poder germinicida en 2 semanas. Bien, y vamos con el formol. El formol es un gas incoloro de olor característico irritante. Se polimeriza en determinadas concentraciones, originando un polvo blanco o parafomaldehído. Bueno, estas palabras son un poco complicadas, ¿no? Pero parafomaldehído, que conserva el mismo olor irritante. Es saludable en varios vehículos. Sus formulaciones son alcohólicas y acuosas. La solución alcohólica se presenta en la concentración de 8% de formaldehído, con algunos otros componentes como antioxidantes y tensioactivos. Es bactericida, fungicida, tubercucida, virucida en una exposición de 10 a 20 minutos. La destrucción de esporas varía entre 3 a 8 horas. La solución acuosa de 20% presenta la misma característica germinicida, siendo el tiempo de exposición para eliminar esporas hasta 30 horas. El uso de las pastillas de parafomaldehído para esterilización de aparatos sensibles al calor debe ser prácticamente con mucha reserva. No está probado el poder de esterilización de este método en temperaturas ambientes. Es mejor considerar como desinfectados los artículos tratados de esta forma. La combinación de parafomaldehído, ya lo estoy hablando muy rápido, parafomaldehído en concentraciones de 5% con el calor seco en temperatura relativamente baja de 50 grados centígrados en estufa por 2 horas. Ya se mostró que es esporocida. Recordar que el formol y el glutaraldehído son irritantes para la piel y mucosas. Bueno, llegamos al final de esta disertación, que fue algo larga y extensa y algo rápida, pues por lo menos para que no se aburran. Si te gustó, pues suscríbete, dale like. Y bueno, vamos a estar brindando estos temas que son un poco complejos, pero lo van a tener como material de estudio en el canal. Bueno, sin más preámbulos, que les vaya muy bien en sus exámenes, en su vida académica y profesional.